acerca del milenio. Los hombres durante mucho tiempo han especulado sobre qué va a pasar en las ciudades que deben venir todavía, cuál será la condición del hombre cuando sea levantado, cuál es el propósito del reinado de Mashiach en la era venidera, conocido por los judíos, los primeros cristianos como la era del reino, la era mesiánica, en qué se distingue en la siguiente era descrita como el nuevo cielo y la nueva tierra, que tenía en ella una nueva Jerusalén. Posiblemente aún más confuso para la gente de hoy en día es todo este comentario hacia nuestro destino y morada final en el cielo, todavía más confuso que para aquella época. Ellos estaban más cercanos de estas cosas. Si el hogar de los creyentes está en el cielo, según predican, ¿para qué tienen que volver los santos a la tierra en el momento de la resurrección de los muertos para poder reinar con Mashiach, como dice el libro de Hitgalut en el capítulo 5 y en muchos otros lugares como este? ¿Cuál es el propósito del milenio? Yo he tenido varios encuentros con personas en el ministerio quienes estaban muy perplejos ante estas y otras preguntas similares. Si ellos se encuentran perplejos, no debería ser ninguna sorpresa que aún muchos típicos creyentes de término medio se encuentren también confusos y turbados. Es posible que algunos hayan adoptado enseñanzas contradictorias, por lo tanto no tienen los medios para poner por ellos mismos todo esto en orden. Vamos a ver cuáles son las respuestas que tenemos a este respecto. Solamente le podemos quitar el cerrojo con la llave del entendimiento en relación a los tres festejos principales de Israel. Las tres festividades de Israel entonces. Cuando Elohim guió a Israel fuera de Egipto en el desierto y a la tierra prometida, él instituyó varias fiestas o días de fiesta para conmemorar los eventos importantes. Las tres principales celebraciones eran Pesach, Shavuot y Sukkot. A estas se las conoció también como Pascua, por ejemplo, ¿no es cierto?, que incluye Bikurim, que son las primicias, y también incluye Hag Hamatzot, que es la fiesta de los panes sin levadura. Son fiestas más complejas, son festivales más que fiestas. Pentecostés, que es Shavuot, ¿sí?, la fiesta de la siega del trigo, y tabernáculos o cabañas, que también es conocida como Sukkot, la fiesta de la cosecha, la salida del año, cuando recogían los frutos de sus trabajos del campo. Y cuando digo salida del año, me refiero a la salida del año de agrícola. Porque en invierno evidentemente no siembra nadie. Eso no quiere decir que era la salida literal del año, pero ese es otro asunto. Pesaj, entonces, era la primera fiesta de Israel, se llevaba a cabo al final del mes de marzo, a principio del mes de abril, dependiendo. El pueblo se reunía en el lugar donde Elohim había puesto su nombre, trayendo los primeros frutos de la cebada, que era la primera cosecha que maduraba en la primavera. 50 días después que se ofrendaba la cebada, se reunía el pueblo una vez más delante de Elohim para ofrecerle los primeros frutos del nuevo trigo maduro, ¿no es cierto? El trigo que ya había salido y madurado. Aproximadamente 4 meses después, más o menos, alrededor del mes de septiembre, se reunía el pueblo por una tercera vez para presentar a Elohim y dedicarle los primeros frutos, entre ellos los del vino, justamente las uvas, ya que este era el tiempo de esta cosecha, y en general de otros frutos también. Estas tres festividades son en muchas maneras proféticas. Expresan los tres estados de desarrollo que el reino de Elohim ha tenido sobre la tierra. Estas fiestas nos enseñan los tres ungimientos o manifestaciones del Ruach, las cuales están asociadas con cada paso que se ha dado en el desarrollo del reino. Finalmente, los primeros frutos son la sombra y el tipo de la gran cosecha que está por venir. La era de Pesach fue desde el tiempo de Moshe hasta Mashiach, ¿sí?, mostrando la unción desde un primer nivel de ungimiento y de poder en el cual el reino de Elohim operaba relativamente en una proporción de infancia en la casa de Israel. El día de Shavuot, en Maaseh capítulo 2, ¿sí?, fue cuando comenzó la era de Shavuot, acompañada por un poder más desarrollado del Ruach HaKodesh, ¿sí?, y esto le aportó al reino de Elohim un poder enteramente
verdaderamente nuevo. Pero aún Shaul reconoció en 3 ocasiones diferentes que esto era solamente la primicia del Ruach, una prima o garantía, las arras, ¿no es cierto?, la llamó, de algo mejor que debía venir. Shaul tenía en mente la era de Sukkot, en la cual iba a ser derramada la plenitud del Ruach y sería establecido en una forma más elevada, con un poder más grandioso aún, el reino de Elohim en la tierra. La clave para poder entender el reino Elohim está en poder distinguirlo en sus 3 estados de desarrollo, ¿sí? En vez de comparar o confrontar un punto de vista con el otro y decir, me gusta más mi figurita que la tuya. Algunos creen que el reino de Elohim ya está aquí y ciertamente están correctos. Otros dicen que el reino de Elohim es algo futuro, es algo que va a venir, y estos también están correctos. Unos pocos creen también que el reino de Elohim comenzó con Moshe, también están correctos. El reino de Elohim verdaderamente comenzó en el tiempo de Moshe, cuando por primera vez en el monte Joreb sí fue instituido como un reino. Pero el reino de Elohim fue manifestado de una forma superior bajo la unción pentecostal en el capítulo 2 del libro de los Hechos, en Maaseh. Pero también el reino de Elohim en este momento, al escribir estas cosas, si ustedes leerlas o escucharlas, es algo a un futuro. Esperamos el derramamiento del Ruach bajo la fiesta de Sukkot, la cual revelará el reino de Elohim en la tierra en su forma más suprema y gloriosa para esa dispensación, digamos, para ese momento. Solamente este punto de vista es suficientemente amplio para poder encerrar y abarcar a los que creen en la idea de que el reino está aquí y ahora, como también el punto de vista del futuro reino. No necesitan estar discutiendo por detalles menores porque las dos cosas son reales y verdaderas. Bajo la dirección de Moshe, el pueblo de Israel sin duda alguna pensó que en ese entonces el reino de Elohim había venido en su plenitud. A ellos no se les reveló que aún había algo mejor que tenía por venir, aunque por medio de los profetas que llegaron más tarde les fue dada una revelación progresiva de este grandioso reino. Aún así, la mayoría de la gente no entendió el significado verdadero de sus propios días festivos. En su deseo y celo de agradar a Elohim se enfocaron en extremo en los ritos, y esto es lo que hace el ser humano normalmente cuando no termina de conocer a la persona y busca simplemente agradarla en lo que sea, ¿no es cierto? En lo que piensa que a la otra persona le agrada, pero es una cuestión externa y no interna. Entonces, en ese deseo se enfocaron demasiado en los ritos. Aún hoy muchos se enfocan únicamente en este aspecto externo de las moedín, ¿sí? Creyendo que guardándolas mejoran su situación espiritual. Esta fue una de las razones por las cuales verdaderamente no reconocieron al verdadero Cordero de Elohim cuando era señalado a la gente por Yahanan el inmersor, ni tampoco pudieron ver que él tenía que morir en el tiempo de Pesaj por los pecados del mundo. Ellos no habían entendido el significado profético de todas las fiestas, y esta es también la razón por la cual muchos serán dejados fuera del reino en su segunda venida, porque muchos no están reconociendo las señales actuales y no las verán hasta que sea demasiado tarde. La congregación primitiva entendió claramente el significado de la fiesta solemne de Pesaj. Ellos se pusieron con claridad el motivo de la muerte de Yeshua, pero el pueblo, en su mayoría, tenía solamente una perspectiva vaga de Shavuot. Tenían la idea de lo que Yeshua había venido a hacer en Pesaj, eso les quedó muy claro, pero el resto lo tenían vagamente, ¿sí? Habían pasado ciertamente a un nivel más desarrollado, eso sin duda alguna había aumentado su entendimiento del plan de Elohim. Sin embargo, tenían muy poco o carecían por completo del entendimiento de la fiesta de Sukkot. Shavuot era para ellos el principal y fundamental punto focal donde se centraron, y eso lo podemos entender porque era algo nuevo, maravilloso aquí en la tierra, el derramamiento del Ruach hoy, aquí y ahora. Para muchos el fin y la meta de toda la historia, erróneamente, pero la revelación de Sukkot no fue entendida claramente porque era muy temprano para que esto fuera revelado. La gente del reino tenía que tener la oportunidad de explorar las maravillas de Shavuot antes que fueran abrumados con una revelación más profunda y trascendente de Sukkot. Elohim ha guardado para el final de la era pentecostal, en el siglo XX, XXI, como estamos, ¿no es cierto?, la revelación de la fiesta de Sukkot.
Los tipos, sombras, figuras de la escritura parecen indicar que la era pentecostal debía existir aproximadamente 40 siglos o periodos de jubileo. Un ciclo de tiempo de jubileo es 50 años. Esto ya lo hemos estudiado y vamos a repasarlo más a fondo en breve. Sabiendo que existen muchas confusiones calendáricas, suponiendo que en estas cosas Yahweh utilice los calendarios que nosotros usamos, y me refiero a la medición de días, de años nada más, no me estoy complicando con otras cosas. Suponiendo que Yahshua murió y resucitó en el 33 de la era común, sí, que es una de las fechas más estables y más aceptada por todos los grupos en línea general, los cálculos nos dan fecha para 2033. No me gusta levantar fechas y no lo estoy haciendo en este momento. Que les quede claro a los alarmistas. No estoy afirmando categóricamente que esta sea una fecha exacta, ni idea del día o de la hora, que es lo que Abba nos dice, ¿no es cierto?, que no tenemos. E inclusive en muchas cosas existen periodos agregados o quitados con los cuales no estoy tan familiarizada en profecía como para establecer exactitudes. Hay muchas cosas a tener en cuenta para cálculos del tiempo y la mayoría no las tiene normalmente. Entonces, cuando uno se da cuenta de que los patrones son los correctos, por así decir, porque a veces faltan algunas cosas, porque vamos a suponer, en un momento dado hay una multa para una persona, pero después comete otra transgresión y se le agrega otra multa más y se le hacen pagar las dos juntas. Ahí los números evidentemente no van a cerrar. Esto es un ejemplo muy simple. Pero no me interesa para nada levantar fechas acerca de todas estas cosas. No me interesa en lo más mínimo. O algunos han dicho que este Sukkot ya ha comenzado, sí, juegan sus juegos. Yo no creo que el Adón comience algo sin que el mundo entero por completo lo experimente, además de que deberán cumplirse muchas señales y sobre todas las cosas yo creo que sus hijos deben estar bien enterados para cuando empiece. Y no solo algunos grupitos que siempre andan apurados. Aunque hemos estudiado muchas de estas profecías, de estas señales, creo que tendremos ambos cumplimientos, tanto físicos como espirituales. Sí, la mayoría se inclina a un lado o al otro, pero mirando hacia atrás a la historia de la humanidad, a la historia de Yahweh, vemos que ambas cosas han ido siempre juntas. Personalmente, me vale saber que el tiempo nos corre. Esa es la parte importante, porque la era de Sukkot está más próxima de lo que muchos creen o desean. De manera que recomiendo a las vírgenes necias correr a comprar aceite y pasarse al bando de las prudentes urgentemente. Sea que nos queden 10 años o mucho más, de cualquier manera, ese es nuestro deber.